Bienvenidos amigos a un video más. Hoy quiero compartirles un nuevo video que se refiere a las composiciones que afirman haber sido escritas ya por personajes bíblicos o por hombres íntimamente relacionados con ellos. Obras tan conocidas como El Pastor de Hermas, la Epístola de Bernabé, la Didaché o Enseñanza de los Apóstoles, los cánones apostólicos y constituciones, aunque inicialmente apócrifos, en realidad pertenecen a la literatura de los padres de la Iglesia y se consideran independientes a ello. Se ha estimado mejor en ese sentido clasificar los apócrifos bíblicos de acuerdo con el origen en vez de seguir la división confusa de apócrifos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Hablando en general, los apócrifos de origen judío deben ir relacionados obviamente con el Antiguo Testamento y los de origen cristiano relacionados con el Nuevo Testamento. Antes de citarlos es importante mencionar que desde muy temprana edad de la época de los primeros cristianos, los escritores, sobre todo las autoridades eclesiásticas, creyeron necesario distinguir entre libros genuinamente inspirados y una multitud de libros que son falsos, un hecho que es elemento muy importante en la formación del canon cristiano. Es así que hacia el año 170 después de Cristo, el autor del catálogo latino descriptivo llamado Fragmento Muratoriano mencionaba ciertas obras como ficticias o discutidas. Al mismo tiempo, San Ireneo de León llamaba la atención ante la gran masa herética de escritores pseudográficos. Sin duda, fue el uso de los círculos heréticos que hacían especialmente las sectas gnósticas de esta literatura insinuamente lo que atrajo la animadversación de los guardianes oficiales de la pureza doctrinal, hasta en el Oriente incluso, que ya era el hogar de la literatura pseudográfica. El escritor Orígenes es cauto en respecto a los libros que están fuera del canon. San Atanasio, en el año 387, creyó necesario alertar a su rebaño con una carta pastoral contra los libros apócrifos judíos y heréticos. Otro padre griego, Epifanio, en su libro Hieraces, se quejaba de que las copias de los libros apócrifos gnósticos se corrían por miles. Sin embargo, hay que confesar que los padres primitivos y la Iglesia, es decir, los primeros cristianos, durante los primeros siglos fueron muy indulgentes hacia los libros pseudográficos judíos que circulaban bajo venerables nombres del Antiguo Testamento, como lo son el libro de Esdras y la Asunción de Moisés. Eran citados por la epístola canónica de Judas. Muchos padres admitían la inspiración del cuarto libro de Esdras, por no mencionar el Pastor de Hermas, los Hechos de San Pablo, al menos la parte de Tecla, y el Apocalipsis de San Pedro, fueron muy respetados en estos periodos muy tardíos. Y con todo, ninguna obra apócrifa consiguió reconocimiento oficial de la Iglesia occidental. Ya para el año 447, el Papa León el Magno escribió detenidamente sobre los escritos pseudoapostólicos que contienen el germen de muchos errores. Iniciamos con esta división. Segmento número 1. Los libros apócrifos de origen judía. Primera parte. Los Apocalipsis según la versión judía. Encontramos el libro de Enoc, la Asunción de Moisés, el libro de los secretos de Enoc, el cuarto libro de Esdras, el Apocalipsis según Baruch, el Apocalipsis según Abraham, el Apocalipsis según Daniel. Segunda parte. Apócrifos legendarios de origen judío, el libro de los jubileos o pequeño Génesis, el tercer libro de Esdras, el tercer libro de Macabeos. Tercera parte. Salmos y oraciones apócrifas de origen judío, Salmos de Salomón y oraciones de Manasés. Cuarta parte. Filosofía judía,
Cuarto libro de los Macabeos. Segmento número 2. Apócrifos de origen judío con adicciones cristianas. Están los oráculos sibilinos, luego el testamento de los 12 patriarcas, está la ascensión de Isaías y los libros apócrifos judeocristianos menores. Tercer segmento, apócrifos de origen cristiano. Primera parte, evangelios apócrifos. Evangelio de la infancia de Santiago, Evangelio del pseudo Mateo, Evangelio árabe de la infancia de Jesús, Evangelio de Gamaliel, el libro de la transición de María. Segunda parte, evangelios judaizantes y heréticos, es decir, que tienen contenido gnóstico. Evangelio según Hebreos, Evangelio según los egipcios, Evangelio según San Pedro, Evangelio según San Felipe, Evangelio de Tomás, Evangelio de Bartolomé, Evangelio de los 12 apóstoles. Cuarto segmento, literatura de Pilato y otros apócrifos relacionados con Cristo. El informe de Pilato al emperador, Hechos de Pilato, Evangelio de Nicodemo, los libros apócrifos menores de Pilato, la narrativa de José de Arimatea, el decreto de Gelasio. Siguiente segmento, Hechos de los Apóstoles apócrifos. En esta primera parte vamos a leer los Hechos de los Apóstoles de origen gnóstico, es decir, heréticos. Libro de Hechos de San Pedro, el libro de Hechos de San Juan, el libro de Hechos de San Andrés, los Hechos y Martirio de San Mateo, los Hechos de Tomás, los Hechos de Bartolomé. Segunda parte, Hechos de los Apóstoles de origen cristiano. Hechos de San Pedro y San Pablo, Hechos de San Pablo, Hechos de Pablo y Tecla, los Hechos de Felipe, los Hechos de Mateo, la enseñanza de Tadeo, Hechos de Simón y Judas y los Hechos de Bernabé. Otro segmento para finalizar son las visiones apocalípticas o el Apocalipsis de libros apócrifos de contenido cristiano. El Apocalipsis de María, el Apocalipsis de Pedro y el Apocalipsis de Pablo. Si te gustó este video, regálale un buen like, te invitamos a dejarnos tus comentarios y compartirlo con todos tus amigos. Es importante siempre saber mirar el libro o finalmente las escrituras, mejor dicho, desde una visión más global, desde una perspectiva también cultural e histórica. Los libros que he mencionado es para saber de que existen. Sin embargo, nunca hay que olvidar que los libros inspirados ya están en la Biblia. Estos libros inspirados son la fuente correcta con la cual nos podemos acercar a Dios. Los demás libros apócrifos, muchos de ellos nos van a dar información complementaria o adicional para profundizar algunos detalles más. Por otra parte, los libros heréticos, judaizantes y los gnósticos contienen graves errores que atentan contra la imagen de Jesús. Ese dato hay que tenerlo en cuenta. Gracias por tu compañía, paz y bien.